La enorme sala quedó en silencio cuando el embajador Sakhar se levantó de su asiento. Su cuerpo alto y delgado se movía con la gracia que caracterizaba a todos los Igemani. Su piel era de un azul pálido y sus grandes ojos miraban la sala con furia. El Consejo de la Coalición Galáctica había presenciado muchas discusiones antes, pero hoy se sentía diferente. La comandante Sarah Chen estaba sentada en la sección de la Tierra, con la espalda recta y el rostro sereno. Vestía con orgullo su uniforme militar azul oscuro. Su corto cabello negro estaba impecable y sus ojos marrones observaban todo con atención. Sabía por qué estaban todos allí hoy y estaba lista para lo que se avecinaba. La sala de consejo era enorme, con asientos dispuestos en círculos que se elevaban hasta el techo. Cientos de seres de diferentes mundos estaban sentados en esos asientos. Algunos parecían insectos gigantes, otros eran bolas de luz flotantes y algunos parecían casi humanos, pero con colores y formas extraños. Todos miraban la sección de la Tierra con una mezcla de miedo y asco. Sektar comenzó a hablar. Su voz era suave y musical, como sonaban todas las voces de la hegemonía, pero había hielo en sus palabras. Compañeros de la coalición, dijo, nos reunimos hoy para debatir un crimen que conmociona los cimientos mismos del espacio civilizado. Presionó un botón en su escritorio y una gran pantalla apareció en el aire sobre el centro de la sala. La pantalla mostraba un mapa estelar con un círculo rojo alrededor de un sistema. Hace 3 semanas, en el sistema Kepler 442, los humanos cometieron actos que violan todas las leyes de la guerra que consideramos sagradas. Se oyeron murmullos por toda la sala. Sarah podía oír palabras como bárbaros y salvajes, susurradas en docenas de idiomas diferentes. No se movió ni alteró su expresión. Durante 3000 años, continuó Saktar, todas las especies civilizadas han seguido los códigos sagrados de la guerra. Estas leyes protegen a las poblaciones civiles, limitan la destrucción de la guerra y garantizan que los conflictos permanezcan contenidos. Son la base misma de la paz galáctica. Fin de la cita. La pantalla cambió para mostrar imágenes de la batalla. Sarah observó cómo las naves de su propia gente se movían por la pantalla. Recordaba ese día con claridad. La flota Igemani había venido a enseñarles a los humanos una lección sobre cómo mantenerse en su propio espacio. Esperaban una victoria fácil contra la joven especie de la Tierra. «Miren esta grabación», dijo Saktar, alzando la voz. Los humanos usaron bombardeo cinético contra zonas pobladas. Atacaron naves médicas. Abordaron naves enemigas con armas primitivas y se enzarzaron en combate cuerpo a cuerpo como animales salvajes. El video mostraba a marines humanos con servoarmadura cortando el casco de una nave de protección. Llevaban lo que parecían rifles antiguos y cuchillas de metal. Para los miembros de la coalición, esto parecía algo de la era oscura de los viajes espaciales. Pero lo peor de todo, dijo Saktar, señalando a Sarah, era que usaban sus propias naves médicas como cebo. Pintaron objetivos en naves que deberían haber estado protegidas por todas las leyes de la guerra. Convirtieron a los sanadores en guerreros y a los santuarios en trampas. La grabación mostraba lo que parecía una nave hospital humana siendo atacada por fuerzas hegemónicas. Entonces, de repente, la nave médica abrió fuego con armas ocultas en su casco. Las naves de la hegemonía explotaron una tras otra. La sala estalló en voces furiosas. Representantes de docenas de mundos se pusieron de pie y gritaron. Algunos exigieron que la Tierra fuera expulsada de la coalición. Otros exigieron que se prohibiera a los humanos salir de su sistema natal. Algunos incluso sugirieron que la Tierra debería ser puesta bajo el control de la coalición. Sarah se levantó lentamente. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se dirigían a ella. Era mucho más pequeña que la mayoría de los demás representantes, pero algo en su forma de moverse atrajo la atención de todos. Honorables representantes, dijo con voz clara y serena. Soy la comandante Sarah Chen de las Fuerzas Militares de la Tierra. Estuve presente en la batalla en cuestión. Estoy aquí para representar los intereses de la humanidad en este proceso. Sarah miró con disgusto. ¿Niegas estas acusaciones, humana? La evidencia es evidente. Sarah miró a su alrededor, encontrándose con las miradas de representantes de docenas de mundos. No niego que fuerzas humanas hayan participado en las acciones que has descrito, dijo ella. Todas las imágenes que han mostrado son precisas. Esto provocó aún más gritos en la sala. Se admitía su culpabilidad. ¿Por qué estaba allí? Continuó Sarah, alzando la voz para hacerse oír por encima del ruido.
Creo que este consejo debería comprender el contexto completo de lo sucedido antes de tomar decisiones. Una nueva voz habló desde el centro de la sala. Pertenecía al juez árbitro Morbeck de la especie sintética. Los sintéticos eran conocidos por ser justos y neutrales en todas las disputas. Morbeck parecía una alta formación cristalina que brillaba con una luz tenue. La representante de la Tierra tendrá su oportunidad de hablar, dijo Morbeck con una voz que sonaba como si cantara. Pero primero, escuchemos todos los cargos claramente expuestos. Sara sintió y volvió la pantalla. Los humanos violaron el artículo 7 de los códigos sagrados al usar bombardeo cinético en un sistema con población civil. Violaron el artículo 12 al atacar naves médicas. Violaron el artículo 15 al realizar abordajes de combate cuerpo a cuerpo. Y violaron el artículo 23 al usar naves médicas como plataformas de combate. Cada artículo aparecía en la pantalla mientras Akhtar hablaba. Los códigos sagrados se escribieron tras una terrible guerra que casi destruyó toda la vida en la galaxia. Fueron diseñados para asegurar que la guerra nunca volviera a ser tan destructiva. Estos códigos han mantenido la paz durante 3 milenios, dijo la embajadora Velt del colectivo acuático. Su voz llegó a través de un traductor, ya que su especie se comunicaba mediante pulsos sónicos en el agua. Todas las especies civilizadas han acordado seguirlos. Son la base de nuestra sociedad. Los humanos han demostrado que no están listos para unirse al espacio civilizado, añadió el representante COR de la Alianza Mineral. Su cuerpo rocoso rechinaba al hablar. Luchan como bestias, no como seres inteligentes. Sara escuchaba a cada orador, sin expresión alguna en su rostro. Pensaba en todos los informes que había recibido antes de venir aquí. El ejército de la Tierra había estudiado cuidadosamente a cada especie de la coalición. Habían analizado sus tácticas, su tecnología y, lo más importante, sus debilidades. La evidencia habla por sí sola, concluyó Akhtar. Los humanos deben enfrentar la justicia por estos crímenes. Deben pagar indemnizaciones a las familias de los asesinados. Deben aceptar seguir todos los códigos sagrados en futuros conflictos y la supervisión de sus fuerzas militares por parte de la coalición. La sala se llenó de sonidos de aprobación. Los representantes asintieron. Chasquearon, tararearon o emitieron cualquier sonido que su especie usara para mostrar aprobación. La luz del juez árbitro Mork se intensificó. Haremos un receso de un día estándar para que la Tierra prepare su defensa. A nuestro regreso, la comandante Chen tendrá la oportunidad de explicar las acciones de su gente. Mientras los representantes comenzaban a retirarse, Sara permaneció en su asiento. Su ayudante, el teniente Marcus Rodríguez, se inclinó para susurrarle al oído. «Comandante, quieren enjaularnos. ¿Cómo vamos a explicar esto?» Sara sonrió por primera vez desde que entró en la sala. No era una sonrisa de felicidad, sino algo que hizo que Marcus se sintiera orgulloso y ligeramente asustado. «Marcus», dijo en voz baja, «no tiene ni idea de a qué se enfrentan. Espera a que escuchen nuestra versión de la historia». El día siguiente comenzó temprano para los investigadores de la coalición. Habían tenido acceso a todos los registros de batalla de Kepler 442, y lo que encontraron los confundía y preocupaba cada hora que pasaba. La doctora Thies, del consorcio académico, flotaba sobre una pila de tabletas de datos en su laboratorio. Su forma gaseosa cambiaba de color a medida que procesaba la información, pasando del azul tranquilo al púrpura preocupado y al rojo alarmado. Llevaba 600 años estudiando la guerra, pero nunca había visto nada parecido a la doctrina militar humana. «Esto no tiene sentido», le susurró a su asistente, un joven experto en hegemonía llamado Fentar. «Mira estos registros de entrenamiento. Practican algo llamado guerra urbana, donde luchan en ciudades. Entrenan para luchar en gravedad cero, en atmósferas tóxicas, bajo el agua e incluso en el vacío del espacio». Fentar observó los datos con sus grandes ojos abriéndose aún más. Pero, ¿por qué alguien querría luchar en condiciones tan terribles? Guerra civilizada. Ocurre en espacio abierto con reglas claras y distancias seguras. La doctora T se puso de un naranja intenso. Eso significaba que estaba pensando mucho. Esa no es la parte extraña. Miren esta sección llamada pérdidas aceptables. De hecho, planean que su propia gente muere en batalla. Calculan cuántas muertes vale la pena para lograr diferentes objetivos. Esto era completamente ajeno al pensamiento de coalición. Durante 3000 años, la guerra se había librado con el objetivo de cero bajas en ambos bandos siempre que fuera posible.
Las batallas eran más como danzas elaboradas donde el bando con mejor tecnología o estrategia obligaba al otro a rendirse sin que nadie saliera herido. En otra parte de la estación, el portavoz de Geratne de la hegemonía se reunía con expertos militares de 12 especies diferentes de la coalición. Su piel azul pálido estaba más oscura de lo habitual, una señal de estrés entre su gente. He revisado las tácticas humanas 17 veces, dijo al grupo reunido. Cada vez las entiendo menos. Parecen planear todas las posibles maneras en que una batalla podría salir mal. El general Kriegs del cuerpo blindado emitió un chirrido con su cuerpo metálico. Muéstrales de nuevo las imágenes del abordaje. Quiero entender lo que veo. Las pantallas de la sala se iluminaron con el video de marines humanos atravesando el casco de una nave de la hegemonía. Los humanos se movían rápido y trabajaban juntos como si lo hubieran hecho 1000 veces. Llevaban armas que disparaban pequeños proyectiles metálicos en lugar de rayos de energía. ¿Por qué usan armas tan primitivas?, preguntó la almirante Flux del colectivo de energía. Su forma era pura electricidad, y le costaba entender las armas humanas. Los rifles de plasma son más eficientes y causan menos daño a los sistemas de la nave. Tain detuvo el video en el momento en que un marine humano golpeó a un soldado de la hegemonía con la culata de su rifle. Creo que ese es precisamente el punto. Quieren causar el máximo daño tanto al equipo como al personal. Observa sus movimientos. No intentan inutilizar ni capturar. Intentan matar. La palabra matar incomodó a varios miembros del grupo. En la guerra de coalición, el objetivo siempre era forzar la rendición, no acabar con vidas. Morir en batalla se consideraba un fracaso de táctica y planificación. Pero lo más inquietante, continuó Tain, es lo organizados que están al respecto. No se trata de violencia aleatoria. Cada acción sigue un plan. Tienen manuales que les enseñan a matar con eficacia. Mientras tanto, en las dependencias diplomáticas de la Tierra, la comandante Che mantenía una reunión muy diferente. Estaba sentada frente a la doctora Elena Vázquez, la principal experta de la Tierra en psicología alienígena. Entre ambas yacían docenas de archivos sobre las especies de la coalición y su historia militar. La doctora Sara Vázquez dijo: «Llevo 15 años estudiando estas especies, desde el primer contacto. Creo entender por qué están tan impactados por nuestras tácticas». El comandante Chen levantó la vista de un informe sobre diseño de naves y Gemini. «Dígame, ninguna de estas especies evolucionó como depredadora», explicó la doctora Vázquez. «Los Gemini se desarrollaron a partir de herbívoros que vivían en los árboles. La síntesis surgió de formaciones cristalinas que absorbían energía directamente de su estrella. El colectivo acuático provino de animales filtradores de las profundidades oceánicas». Chen asintió lentamente. «Y los humanos somos depredadores de persecución, Sara. Evolucionamos para perseguir a nuestras presas a largas distancias. La naturaleza nos diseñó para ser asesinos eficientes. Para ellos, somos literalmente la peor pesadilla de sus antepasados». Chen tomó otro archivo. Este sobre la historia militar de la coalición. ¿Qué hay de su guerra? ¿Cómo luchaban antes de los códigos sagrados? La doctora Vázquez sonrió con tristeza. Esa es la cuestión. Apenas luchaban. Sus primeras guerras se centraron principalmente en disputas territoriales y asignación de recursos. Cuando luchaban, normalmente se trataba de tecnología que podía destruir planetas desde distancias seguras. La gran mortandad, dijo Chen, recordando los informes históricos. Exactamente. Hace 3000 años, libraron una guerra que mató a billones de personas en docenas de sistemas estelares. No porque intentara matarse entre sí, sino porque no podían controlar las armas que habían construido. Los códigos sagrados se crearon para asegurar que eso no volviera a ocurrir. Chen cerró el archivo y miró hacia afuera. La ventana a las estrellas más allá de la estación. Así que su enfoque bélico se basa en evitar la destrucción, no en alcanzar la victoria. ¿Verdad? Ven la guerra como un problema que debe resolverse con el mínimo daño. Nosotros la vemos como una contienda que debe ganarse a cualquier precio. En los archivos de la coalición, se estaba llevando a cabo una investigación diferente. Se le había pedido al archavista Primes More que investigara la historia militar humana. Lo que encontró en las bases de datos de la Tierra lo preocupó enormemente. Los humanos habían enviado sus registros militares completos como parte de la evidencia para su defensa. More esperaba encontrar la historia de una especie joven con poca experiencia bélica. En cambio, descubrió que los humanos habían estado luchando continuamente durante toda su historia registrada.
5.000 años de guerra constante, dijo a su equipo de investigación, no solo entre especies diferentes, sino entre miembros de su propia especie. Han luchado por tierras, recursos, ideas y cosas que ni siquiera puedo comprender. Su asistente, un joven ser de los mundos pacíficos, parecía enfermo. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo no se autodestruyeron? Stmore sacó a relucir la doctrina militar humana de su siglo más reciente, porque aprendieron. Cada guerra les enseñó nuevas formas de luchar. Cada derrota les hizo pensar en mejores estrategias. Convirtieron la guerra en una ciencia. Los archivos mostraban conflictos humanos con nombres como guerra mundial y guerra total. Los humanos habían librado batallas con millones de participantes. Habían desarrollado armas capaces de destruir ciudades enteras. Y, de alguna manera, habían sobrevivido a todo y seguían aprendiendo. Miren este documento, dijo Stmore, señalando un texto titulado El arte de la guerra, escrito hace más de 2000 años. Estaban escribiendo guías detalladas sobre estrategia militar incluso antes de que la mayoría de las especies de la coalición desarrollaran los viajes espaciales. Al caer la noche en la estación, representantes de docenas de mundos se sentaban en sus aposentos, reflexionando sobre lo que habían aprendido. Los humanos no eran solo salvajes primitivos con talento para la lucha. Eran una especie que había convertido la guerra en un arte. El juez árbitro Mork pasó la noche revisando todas las pruebas. Mañana, los humanos presentarían su defensa. Pero Mork ya empezaba a sospechar que este caso no iba a terminar como todos esperaban. En sus aposentos, la comandante Chen terminó de leer el último manual militar de la coalición. Luego abrió su propia tableta y comenzó a revisar algo muy diferente, la doctrina de combate militar de la Tierra para la guerra asimétrica. Mañana, mostraría a la galaxia lo que los humanos realmente habían aprendido tras 5.000 años de lucha constante. Sonrió al leer la primera línea del manual. Al luchar contra un enemigo que sigue reglas predecibles, la mayor ventaja la tienen quienes entienden que las reglas son solo sugerencias. La sala del tribunal bullía de energía nerviosa, mientras seres de toda la galaxia regresaban a sus asientos. Se había corrido la voz sobre los hallazgos de los investigadores, y todos sabían que la sesión de hoy sería diferente a cualquier otra en la historia de la coalición. La forma cristalina del juez árbitro Mork brilló intensamente al comenzar la sesión. Antes de escuchar la defensa de la Tierra, el tribunal presentará sus conclusiones sobre el contexto de estos eventos. La doctora Tis flotó hacia el centro de la sala. Su forma gaseosa, ahora de un color rojo intenso, mostraba lo perturbada que estaba. Honorables representantes, comenzó. Nuestra investigación ha revelado información que cambia nuestra forma de abordar este caso. Ella activó la pantalla que mostraba una cronología de la historia galáctica. Hace 3.000 años, nuestra civilización se enfrentó a lo que llamamos la Gran Muerte. Una guerra entre el Imperio Sapiriano y el Colectivo del Vacío se intensificó sin control. La pantalla mostraba imágenes de mundos muertos y sistemas estelares destruidos. Incluso después de 3 milenios, las imágenes eran difíciles de ver. Planetas enteros se habían convertido en cristal. Algunos sistemas solares no tenían vida alguna. 17 sistemas estelares fueron completamente destruidos. Doctor, esto continuó. Más de 3 billones de seres murieron en solo 50 años de lucha. Los sobrevivientes estaban tan horrorizados que crearon los códigos sagrados para asegurarse de que nunca volviera a suceder. La embajadora Velt del colectivo acuático habló desde su cámara llena de agua. Los códigos han mantenido la paz durante 3.000 años. Han impedido que cualquier conflicto se descontrole. El portavoz de guerra se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Los códigos sagrados funcionan porque todos los siguen. Limitan los tipos de armas, protegen las zonas civiles y garantizan que las guerras terminen rápidamente con la mínima pérdida de vidas. Hizo una pausa y miró directamente al comandante Chen, pero solo funcionan cuando ambos bandos acuerdan seguirlos. La pantalla cambió para mostrar estadísticas de los conflictos de coalición del último milenio. En nuestros últimos 1000 años, explicó Tyne, hemos tenido 147 conflictos militares. La duración media fue de 12 días. El promedio de bajas fue de menos de 1000 seres en ambos bandos. Murmullos de aprobación recorrieron la sala. Así era la guerra civilizada, rápida, limpia y con el mínimo daño posible. Ahora, dijo Tyne, con la voz cada vez más grave, déjenme mostrarles cómo es la guerra humana. La pantalla se llenó de datos de la historia de la humanidad. Las cifras eran impactantes.
Guerras que duraron años o incluso décadas. Batallas con millones de bajas. Algunos conflictos donde toda la población masculina de las regiones fue asesinada. Algunos de ellos los llaman guerra total, dijo Tyne con disgusto. Esto significa que consideran todo y a todos como un objetivo válido: civiles, infraestructura, sitios culturales. Nada está protegido en la guerra humana. El representante Soar, de la Alianza Mineral, emitió un chirrido que indicaba una desaprobación extrema. ¿Cómo sobrevivió una especie así? ¿Cómo no se autodestruyó por completo? La doctora Elena Vázquez se levantó de la sección de la Tierra. Se le había dado permiso para explicar la naturaleza humana al tribunal. Honorables representantes, ¿puedo ayudarlos a comprender por qué los humanos luchan como lo hacen? La luz del juez árbitro Mork parpadeó una vez, dando permiso. La doctora Vázquez caminó hacia el centro de la sala, luciendo pequeña entre los enormes representantes alienígenas. Todas las especies aquí evolucionaron de orígenes pacíficos. Desarrollaron inteligencia para resolver problemas, cooperar, construir cosas. Los humanos son diferentes. Activó su propia pantalla, mostrando el árbol evolutivo de la Tierra. Los humanos evolucionaron de depredadores de persecución. Nuestros ancestros sobrevivieron cazando animales más grandes y fuertes que ellos. Lo hicimos trabajando en grupo, usando herramientas y sin rendirnos jamás. La exhibición mostraba a los primeros humanos persiguiendo a un enorme mamut lanudo por un campo de hielo. Esto se llama caza persistente. Perseguíamos a un animal durante días, turnándonos para correr sin parar. Finalmente, nuestra presa caía exhausta y la matábamos. Varios representantes emitieron sonidos de disgusto. La idea de agotar deliberadamente a una presa hasta la muerte parecía cruel para especies que nunca habían necesitado cazar para sobrevivir. Esto moldeó todo en nosotros. La doctora Vázquez continuó. Nuestra inteligencia no se desarrolló para construir ni crear, sino para predecir cómo se comportaría nuestra presa. Nuestras estructuras sociales se desarrollaron en torno a grupos de caza. Incluso nuestros cuerpos están diseñados para la persecución a larga distancia. Destacó la fisiología humana en la pantalla. Podemos correr más lejos que casi cualquier animal de nuestro planeta. Sudamos para refrescarnos durante largas persecuciones. Tenemos una resistencia excelente y podemos funcionar con muy poca comida o agua durante largos periodos. El embajador Sakar interrumpió. ¿Qué tiene esto que ver con violar las leyes de la guerra civilizada? La doctora Vázquez se giró para mirarlo. Porque nunca dejamos de ser depredadores perseguidos, embajador. Cuando los humanos vamos a la guerra, no lo vemos como un problema que deba resolverse con el mínimo daño. Lo vemos como una cacería que no termina hasta que nuestra presa ya no puede defenderse. La sala quedó en silencio. Las implicaciones de lo que decía eran aterradoras para especies que nunca había necesitado matar para sobrevivir. Además, la doctora Vázquez añadió, los humanos hemos estado en guerra casi continuamente a lo largo de nuestra historia. No porque lo disfrutemos, sino porque nuestro planeta nos obligó a competir por los recursos. Aprendimos que la única manera de asegurar la supervivencia de nuestro grupo era ser muy buenos derrotando a otros grupos. Volvió a mencionar la historia militar humana. Cada guerra nos enseñó nuevas lecciones. Cada derrota nos hizo adaptarnos y mejorar. Después de 5.000 años, desarrollaron la ciencia militar más avanzada del espacio conocido. El general Kriegs, del cuerpo blindado, intervino. Está diciendo que los humanos son violentos por naturaleza. No, respondió el doctor Vázquez. Digo que somos naturalmente competitivos. La violencia es solo una herramienta que usamos cuando otros métodos fallan. Pero somos muy buenos usándola porque nuestra supervivencia ha dependido de ella durante millones de años. La luz del juez árbitro Mork se atenuó al comprender las implicaciones. Doctor Vázquez, ¿sugiere que los humanos no pueden seguir los códigos sagrados debido a su naturaleza? Sugiero, dijo el doctor Vázquez con cuidado, que los humanos seguimos reglas diferentes porque aprendimos lecciones diferentes. Ustedes aprendieron que la guerra ilimitada conduce a la extinción. Nosotros aprendimos que la guerra limitada conduce a la derrota. Regresó a su asiento mientras los representantes de la sala comenzaban a hablar con urgencia entre ellos. La brecha cultural se estaba haciendo evidente. Las especies de la coalición habían desarrollado sus leyes para prevenir la destrucción. Los humanos habían desarrollado sus tácticas para asegurar la victoria. El portavoz de la guerra, Tyne, se puso de pie de nuevo, su piel azul pálido casi blanca de ira.
Esto demuestra que los humanos no están preparados para la sociedad civilizada. Admiten que no pueden controlar su naturaleza violenta. Admiten que no seguirán nuestras leyes. Los códigos sagrados existen por una razón, añadió el embajador Bell. Sin ellos, corremos el riesgo de volver al caos, la gran muerte. Si los humanos no pueden aceptar esto, deben ser contenidos. La comandante Chen lo había escuchado todo sin cambiar su expresión. Ahora se puso de pie y algo en su movimiento hizo que toda la sala se quedara en silencio. Miró a los cientos de representantes alienígenas. Sus ojos marrones, serenos pero alertas. Honorables representantes, dijo con voz clara. Han oído hablar de la naturaleza humana y la historia de la humanidad. Ahora comprenden que vemos la guerra de forma diferente a ustedes, pero hay algo importante que aún no comprenden. Hizo una pausa y, por un instante, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa feliz ni cruel. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que los demás desconocían. Siguen hablando de sus códigos sagrados como si fueran leyes universales de la naturaleza, pero no lo son. Son solo reglas que inventaron para resolver sus problemas. Y mañana explicaré por qué inventamos reglas diferentes para resolver los nuestros. La sala estalló en caos mientras los representantes gritaban preguntas y exigencias. Pero la comandante Chen simplemente regresó a su asiento. Esa misma pequeña sonrisa aún en su rostro. Les había dado la información justa. Preocuparse por lo que diría a continuación. La sala del tribunal quedó en completo silencio, mientras la comandante Sarah Chen caminaba hacia el centro de la cámara. Todos los representantes de cientos de mundos la observaban con una mezcla de curiosidad, miedo y asco. Se movía con la confianza de quien se había enfrentado a la muerte batalla y había vivido para contarlo. La forma cristalina del juez árbitro Moore pulsó con una luz blanca neutra. Comandante Chen, ahora puede presentar la defensa de la Tierra ante los cargos presentados contra su especie. Sarah observó la enorme sala, tomándose un momento para cruzarse con los seres de docenas de mundos diferentes. Al hablar, su voz se escuchó con claridad en cada rincón de la cámara. Honorables delegados, comenzó. Ayer, escucharon sobre la naturaleza humana y la historia de la humanidad. Aprendieron que evolucionamos de forma diferente a ustedes. Descubrieron que hemos estado librando guerras durante miles de años mientras ustedes han disfrutado de paz. Hizo una pausa y presionó un control en su muñeca. La pantalla central se activó, mostrando de nuevo los cargos contra la humanidad. El embajador Starr nos ha acusado de violar sus sagrados códigos de guerra. Tiene toda la razón. Usamos bombardeo cinético en un sistema poblado. Atacamos naves médicas. Realizamos abordajes con armas primitivas y camuflamos naves de guerra como naves médicas. La confesión provocó murmullos en la sala. La mayoría esperaba negaciones o excusas. No es una confesión completa, pero esto es lo que no entienden, continuó Sarah. Y por primera vez desde que entró en la cámara, sonrió. No era una expresión cruel ni feliz. Era la sonrisa paciente de un profesor explicando algo obvio a sus alumnos, que no lo entendían del todo. Nos acusan de violar sus códigos sagrados de guerra. Tienen toda la razón. Su sonrisa se ensanchó. Pero esto es lo que no entienden. Precisamente por eso escribimos el nuestro. La cámara estalló en voces confusas. Los representantes se pusieron de pie, gritando preguntas en docenas de idiomas. Algunos exigieron saber qué quería decir. Otros exigieron su arresto inmediato. El juez árbitro Moore tuvo que encender luces rojas brillantes varias veces para restablecer el orden. Sarah esperó con calma a que el ruido se calmara y luego continuó como si nada hubiera pasado. Durante el último año, desde que la humanidad se unió a la coalición, nuestros analistas militares han estado estudiando su guerra exhaustivamente. Leímos todos los informes de batalla de los últimos 1000 años. Analizamos sus tácticas, sus estrategias y su tecnología. ¿Y saben lo que descubrimos? Señaló a los representantes alienígenas que la rodeaban. Descubrimos que luchan como si esto fuera un juego con reglas que todos han acordado seguir. Sus batallas son predecibles. Sus estrategias están limitadas por sus códigos. Sus enemigos siempre saben exactamente qué harán y qué no harán. El portavoz de guerra Todd, con su piel azul pálido oscurecida por la ira. Los códigos sagrados previenen muerte y destrucción innecesarias. Han mantenido la paz durante 3 milenios. Sus códigos sagrados, respondió Sarah, funcionan a la perfección cuando todos lo siguen. ¿Pero qué pasa cuando alguien no lo hace? Volvió a activar la pantalla, esta vez mostrando las estadísticas militares de la coalición.
En sus últimos 100 conflictos, ¿cuántas veces un enemigo se ha negado a rendirse cuando debía hacerlo? ¿Cuántas veces alguien ha ignorado sus reglas sobre la protección de civiles o naves médicas? La respuesta apareció en la pantalla. 0. Durante 1000 años, cada conflicto había seguido los códigos sagrados a la perfección. Eso se debe a que Sara explicó. Todos sus enemigos han sido especies de la coalición que aceptaron las mismas reglas que ustedes. Han estado librando combates de práctica, no guerras reales. El representante Zohar emitió un sonido chirriante en desacuerdo. Hemos mantenido el orden en cientos de sistemas estelares. Nuestra forma de hacer la guerra previene el caos y la destrucción que su especie parece preferir. Sara asintió. Tiene toda la razón. Su sistema funciona de maravilla para mantener el orden entre las especies que lo desean. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con alguien a quien no le importa tu orden? Cambió la pantalla para mostrar el sistema Kepler 442 antes de la batalla. Hace 3 semanas, el portavoz de guerra Tane trajo una flota al espacio humano. Su misión era llevar a cabo lo que llaman una acción policial, una demostración de fuerza para obligarnos a alinearnos con la política de la coalición. La pantalla mostraba las naves de la hegemonía en perfecta formación, siguiendo la doctrina táctica estándar de la coalición. Se habían organizado según los códigos sagrados, con naves de mando en la retaguardia, naves médicas claramente marcadas y armas propulsadas, pero no amenazantes de inmediato. Su flota siguió todas las reglas a la perfección. Sara dijo, transmitieron frecuencias de rendición en todos los canales estándar. Nos dieron tiempo para cumplir con sus demandas. Incluso trajeron naves médicas para atender a los heridos de ambos bandos. La expresión de Tyne se tornó confusa. Ese es el procedimiento militar adecuado. Intentábamos resolver la situación con el mínimo conflicto. Exactamente, dijo Sara con la misma sonrisa paciente. Jugaban según sus reglas, pero nosotros no jugábamos el mismo juego. La pantalla cambió para mostrar las posiciones de la flota humana. En lugar de las formaciones ordenadas que usaban las fuerzas de la coalición, las naves humanas estaban dispersas por el sistema en lo que parecían posiciones aleatorias. Nuestras naves estaban organizadas según un conjunto diferente de reglas. Reglas diseñadas no para minimizar el conflicto, sino para ganarlo decisivamente. Cada nave humana estaba posicionada para obtener la máxima ventaja táctica si las negociaciones fracasaban. Destacó una sección de la pantalla. Sus naves médicas estaban claramente marcadas y protegidas por los códigos sagrados. Nuestras naves médicas eran naves Q, naves de guerra camufladas, diseñadas para parecer indefensas, pero con suficiente potencia de fuego para destruir flotas enteras. Los representantes comenzaron a comprender lo que veían. Los humanos no habían roto las reglas accidentalmente o por ignorancia. Lo habían hecho deliberadamente. Ignoraron los códigos sagrados y siguieron su propia doctrina táctica. Pero esto es imposible, dijo la embajadora Velt desde su cámara de agua. ¿Cómo conocieron nuestras tácticas? ¿Cómo se prepararon para nuestro enfoque específico? La sonrisa de Sara se volvió casi depredadora. Porque los hemos estado estudiando desde el día en que establecimos contacto. Analizamos cada batalla de la coalición durante los últimos 1000 años. Identificamos sus formaciones estándar, sus estrategias típicas y sus respuestas predecibles a diferentes situaciones. Mostró una nueva pantalla que mostraba análisis detallados de la doctrina militar de la coalición. ¿Sabían que en el 73% de sus conflictos, el bando con tecnología superior gana sin disparar un tiro? ¿Sabían que siempre disponen las naves de mando en la misma posición relativa? ¿Sabían que sus naves médicas siempre se acercan a los campos de batalla desde el mismo vector? La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. Los humanos no solo habían estudiado la historia de la coalición, la habían convertido en una ciencia. Sus códigos sagrados, continuó Sara. Asume que tus enemigos lucharán como seres honorables que comparten tus valores. Funcionan a la perfección contra oponentes que quieren minimizar las bajas y limitar la destrucción. Pero se convierten en debilidades importantes cuando se enfrentan a un enemigo que quiere ganar. La doctora Tis flotó más alto en su cámara. Su forma gaseosa se tornó naranja brillante por la emoción y el miedo. Dices que ignoraste deliberadamente nuestras leyes para obtener ventaja táctica. Digo que Sara respondió que seguimos nuestras propias leyes en lugar de las tuyas. Cada acción que presenciaste en Kepler 442 se extrajo de la doctrina de combate militar humana. Sección 12. Protocolos de combate asimétrico. Activó una nueva pantalla que mostraba el manual táctico humano.
Estos protocolos fueron diseñados específicamente para conflictos contra oponentes tecnológicamente superiores que se basan en tácticas convencionales y estrategias predecibles. El índice del manual apareció en la pantalla. Los títulos de los capítulos incluían explotar la previsibilidad del enemigo, convertir las reglas en debilidades y la victoria mediante una adaptación superior. El embajador sectar se puso de pie, con la voz temblorosa, ya fuera por la ira o el miedo. Escribiste doctrina militar específicamente para derrotar a las fuerzas de la coalición. Sara lo miró directamente, con sus ojos marrones tranquilos y firmes. Escribimos doctrina militar para derrotar a cualquiera que pudiera amenazar la supervivencia de la Tierra. El hecho de que funcione particularmente bien contra las tácticas de la coalición es solo una ventaja. La cámara volvió a estallar, pero esta vez las voces eran diferentes. En lugar de indignación moral, había miedo. Los representantes comenzaban a comprender que no estaban tratando con salvajes primitivos que habían descubierto tácticas efectivas. Se enfrentaban a una especie que había analizado sistemáticamente sus debilidades y desarrollado contraataques para cada estrategia de su manual. Los códigos sagrados, dijo Sara mientras el ruido se apagaba, son hermosos. Representan los más altos ideales de la civilización. Funcionan a la perfección para mantener la paz entre las especies que la desean. Su expresión se tornó seria y su voz adquirió un tono cortante que hizo que varios representantes se retrajeran inconscientemente en sus asientos. Pero los humanos aprendimos algo diferente de nuestra historia. Aprendimos que cuando tu supervivencia está en juego, la única ley que realmente importa es la que mantiene viva a tu pueblo. Miró a su alrededor una vez más, encontrándose con los ojos de seres que comenzaban a comprender que todo lo que creían saber sobre la guerra se había vuelto obsoleto. Nosotros escribimos nuestras propias reglas, concluyó, porque no podíamos permitirnos el lujo de seguir la suya. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. La comandante Sara Chen se encontraba en el centro de la cámara, rodeada de cientos de representantes alienígenas que comenzaban a comprender que su visión de la guerra acababa de ser cuestionada. La forma cristalina del juez árbitro Mork latía con una luz incierta. Comandante Chen, ¿afirma que la humanidad desarrolló tácticas deliberadamente para explotar la doctrina militar de la coalición? Estoy exponiendo hechos, Su Señoría, respondió Sara con calma. Pero quizás una demostración sería más clara que las palabras, señaló al teniente Rodríguez, quien activó un holograma. Proyector de la sección terrestre. El aire sobre la cámara se llenó con una recreación tridimensional del sistema Kepler 442. Permítame mostrarles lo que realmente sucedió hace 3 semanas. Sara dijo, no solo lo que vieron, sino también lo que se perdieron. El holograma mostró la flota Hegemony tal como se había presentado al comienzo del encuentro. 12 naves en perfecta formación, siguiendo al pie de la letra la doctrina estándar de la coalición. La flota de portavoz de guerra entró en nuestro sistema con precisión de manual, narró Sara. La nave de mando en la parte trasera central, protegida por 6 naves de escolta. Las naves médicas estaban claramente marcadas y posicionadas según el artículo 15 de sus códigos sagrados. Las armas cargadas, pero no fijadas en los objetivos, como exige el artículo 7. Tain observó con creciente inquietud cómo sus propias decisiones tácticas se mostraban a la vista de toda la galaxia. Desde su perspectiva, continuó Sara, esta fue una acción policial rutinaria. Contaban con superioridad numérica, mejor tecnología y la autoridad moral de la ley de la coalición. Según todos los precedentes de su historia, deberíamos habernos rendido de inmediato. El holograma mostró la respuesta humana, o lo que parecía ser la respuesta humana. 3 naves pequeñas se acercaron a la flota de la hegemonía, emitiendo señales de rendición. Pero lo que vieron no era nuestra flota, dijo Sara con la misma sonrisa paciente. Lo que vieron fue exactamente lo que queríamos que vieran. El holograma cambió de perspectiva, revelando las verdaderas posiciones de las naves humanas en todo el sistema. No se habían estado escondiendo. Se habían posicionado en lo que parecían patrones de tráfico civil, camuflados como naves mineras, cargueros y buques de investigación. La figura gaseosa del Dr. Ortiz se puso roja por la sorpresa. Esas no eran naves civiles. Todas eran naves de guerra camufladas, confirmó Sara. Hemos estado esperando una acción policial de la coalición desde el día en que nos unimos. Hemos tenido 12 meses para prepararnos. La pantalla se centró en una de las supuestas naves médicas que se acercaba a la flota de Tain. Mientras observaban, el holograma desprendió el casco exterior para revelar la verdadera estructura subyacente.
Esta no es una nave médica con armas añadidas, explicó Sarah. Este es un acorazado camuflado como nave médica. El equipo médico que se ve en la superficie es real y funcional, pero cubre sistemas de armas que podrían destruir toda su flota. El representante Soar emitió un crujido de incredulidad. ¿Cómo es posible semejante engaño? Nuestros sensores habrían detectado armas de grado militar. Sus sensores detectaron exactamente lo que estaban diseñados para detectar, respondió Sarah. Equipo médico que cumplía con los estándares de la coalición, señales de energía que parecían sistemas civiles y composiciones de casco que parecían ser materiales de carga estándar. Destacó las especificaciones técnicas en la pantalla. Estudiamos la tecnología de sus sensores durante un año. Aprendimos exactamente qué buscan y cómo ocultar lo que necesitaban pasar por alto. Se llama tecnología furtiva, y los humanos la han estado desarrollando durante siglos. El holograma regresó al momento en que comenzó la lucha, pero esta vez mostró la batalla desde la perspectiva humana. Cuando dispararon contra nuestra nave médica, continuó Sarah, no estaban atacando a un objetivo indefenso. Estaban desencadenando una emboscada cuidadosamente planeada. La llamada de socorro de esa nave fue en realidad una señal para que nuestra flota real comenzara el ataque. La pantalla mostró naves humanas por todo el sistema que de repente se quitaban sus disfraces y abrían fuego. Pero su objetivo no era aleatorio. Cada disparo había sido planeado con antelación. Su nave de mando fue destruida primero porque sabíamos, por estudiar la doctrina de la coalición, que perder la autoridad de mando paralizaría la respuesta de su flota. Sus naves de escolta fueron alcanzadas en lugares específicos que sabíamos que inutilizarían sus armas sin destruirlas por completo. El portavoz de Geratne se puso de pie, su piel azul pálido casi blanca por la conmoción. Conocía nuestros procedimientos tácticos exactos. Conocíamos sus procedimientos mejor que algunos de sus propios oficiales, dijo Sarah sin emoción. Estudiamos todos los informes de batalla de los últimos 1000 años. Identificamos 17 patrones distintos que las fuerzas de la coalición siguen en el 95% de todos los encuentros. El holograma mostró las acciones de abordaje que habían horrorizado a los representantes de la coalición. Marines humanos en servó armadura atravesando placas perforadas y abriéndose paso a través de las naves de la hegemonía. Aquí es donde cometiste tu mayor error, dijo Sarah, dirigiéndose directamente a Tain. Esperabas que lucháramos como especies de la coalición, manteniéndonos a distancias seguras, usando armas de energía, evitando el contacto cercano. En cambio, hicimos exactamente lo que nuestra naturaleza y entrenamiento nos prepararon. La pantalla mostraba marines humanos moviéndose a través de las naves de la hegemonía con una eficiencia aterradora. No solo luchaban, cazaban. Los humanos sobresalen en el combate cuerpo a cuerpo. Sarah explicó a la horrorizada asamblea. Lo hemos estado haciendo durante miles de años. Su gente nunca ha experimentado algo así porque la guerra de coalición no incluye el combate personal. La doctora Elena Vázquez se levantó de la sección de la Tierra. ¿Puedo explicar el aspecto psicológico, comandante? Sarah asintió, y la doctora Vázquez se dirigió al tribunal. Lo que presenciaron no fueron solo tácticas militares. Fue la aplicación de la psicología evolutiva humana a la guerra moderna. Fin de la cita. Señaló el holograma que mostraba a marines humanos trabajando juntos con perfecta coordinación. Los humanos son cazadores en manada. Evolucionamos para rodear a nuestras presas, cortar rutas de escape y trabajar juntos para abatir objetivos más grandes que nosotros. Cuando abordamos sus naves, no solo seguíamos una doctrina militar, seguíamos instintos con millones de años de antigüedad. La sala se llenó de murmullos de inquietud a medida que los representantes comprendían que habían sido derrotados no solo por tácticas superiores, sino por una inteligencia completamente diferente. Sarah recuperó el control de la presentación. Pero lo más importante que deben entender es esto: cada acción que realizamos fue proporcionada y limitada. Esta declaración causó confusión en toda la sala. ¿Cómo se podía decir que tácticas tan devastadoras eran limitadas? Podríamos haber destruido toda su flota en los primeros 5 minutos. Sarah continuó con naturalidad. Nuestras naves camufladas tenían suficiente potencia de fuego para convertir sus 12 naves en escombros. En cambio, desactivamos sus armas, capturamos a sus tripulaciones con vida y causamos bajas mínimas. El holograma mostró los momentos finales de la batalla. Naves de la hegemonía flotando muertas en el espacio, pero intactas. Tripulación siendo evacuada a naves médicas humanas, reales esta vez,
incluso ignorando sus códigos sagrados. Sara dijo, seguimos nuestras propias reglas de respuesta proporcionada. Logramos nuestros objetivos tácticos con una pérdida mínima de vidas en ambos bandos. La embajadora Velt habló desde su cámara de agua. Su voz, traducida, temblaba. Si pudieron destruirnos por completo, ¿por qué no lo hicieron? La expresión de Sara se tornó seria. Porque, a pesar de lo que piensen sobre la naturaleza humana, no matamos innecesariamente. Luchamos para ganar, no para destruir. La flota de portavoz de guerra ne vino a intimidarnos para que obedeciéramos. Respondimos demostrando que la intimidación funciona en ambos sentidos. Desactivó el holograma y observó la sala. La diferencia entre la guerra humana y la guerra de coalición no es que seamos más violentos. Es que somos más realistas sobre lo que la violencia puede lograr. La luz del juez árbitro Moore parpadeó lentamente mientras las implicaciones se hacían evidentes. Comandante Chen, está diciendo que la humanidad considera inadecuados los códigos sagrados. Digo que son apropiados para los problemas que fueron diseñados para resolver, respondió Sara diplomáticamente. Pero crean vulnerabilidades que los enemigos que no comparten sus valores pueden explotar. Hizo una pausa y volvió a recorrer la asamblea con la mirada. Ustedes escribieron los códigos sagrados para evitar otra gran muerte. Respetamos ese objetivo. Pero escribimos nuestros propios códigos para evitar un tipo diferente de muerte, la lenta extinción que surge al no poder defenderse de enemigos que no comparten sus restricciones morales. El portavoz de guerra, Ne, se sentó pesadamente, con aspecto de haber envejecido años en las últimas horas. ¿Qué quieren de nosotros? La expresión de Sara se suavizó ligeramente. Queremos coexistir pacíficamente con la coalición, pero no lo haremos quedando indefensos. Nuestra doctrina militar existe para proteger a la Tierra y a nuestros aliados. No va a desaparecer. La Cámara estalló en voces preocupadas mientras los representantes discutían lo que esto significaba para la galaxia. Seguridad. Algunos exigieron la expulsión de la humanidad de la coalición. Otros sugirieron que quizás la doctrina militar de la coalición debía actualizarse. El juez árbitro Morbeck emitió un pulso blanco brillante para restablecer el orden. Este tribunal hará un receso para considerar estas revelaciones. Nos reuniremos de nuevo en un día estándar para anunciar nuestra decisión. A medida que los representantes salían de la Cámara, se formaron pequeños grupos por toda la sala. Los oficiales militares de la coalición se apiñaron, discutiendo tácticas humanas en susurros. Los diplomáticos intentaron descifrar qué significaba esto para la política galáctica. Los científicos se preguntaban qué otras sorpresas podría depararle a la humanidad. La almirante Flux, del colectivo de energía, se acercó para ayudarla a salir de la cámara. Contacten con el mando de la flota inmediatamente, dijo. Díganles que quiero una revisión completa de nuestra doctrina táctica. Si los humanos pudieron analizar nuestras debilidades con tanta facilidad, otros podrían hacerlo también. El general Kriegs tuvo la misma idea. ¿Cuántas otras especies podrían haber estado estudiando nuestros patrones? Se preguntó en voz alta. ¿Cuántos enemigos potenciales saben exactamente cómo luchamos? Conversaciones similares se sucedían por toda la estación a medida que los líderes de la coalición se daban cuenta de que su superioridad militar siempre había dependido de enemigos que seguían las mismas reglas que ellos. Esa noche, en sus aposentos, Sara Chen estaba sentada con su personal superior, repasando los acontecimientos del día. ¿Creen que votarán para expulsarnos de la coalición?, preguntó la teniente Rodríguez. Sara miró por la ventana las estrellas más allá de la estación. Naves de docenas de mundos eran visibles en la distancia. Su tripulación probablemente esté teniendo conversaciones similares sobre el futuro de la guerra galáctica. No creo que puedan permitírselo, dijo finalmente. Les acabamos de demostrar que toda su filosofía militar tiene un punto ciego enorme. Necesitan tiempo para entender qué significa eso. El doctor Vázquez se unió a ellos con aspecto cansado pero satisfecho. He estado monitoreando los canales de comunicación de la coalición. La mitad de sus comandantes militares exigen revisiones tácticas inmediatas. La otra mitad pide análisis detallados de las capacidades militares humanas. Y Sara sonrió. La misma sonrisa paciente que había mostrado en la sala del tribunal. Bien, tal vez ahora entiendan que la supervivencia no se trata de seguir reglas. Se trata de ser capaz de adaptarse cuando las reglas cambian. Fuera, la galaxia comenzaba a aprender una lección que los humanos conocían desde hacía miles de años. En un universo donde la supervivencia nunca está garantizada,
El enemigo más peligroso es quien se niega a seguir tus reglas. Los códigos sagrados habían mantenido la paz durante 3 milenios al asegurar que todos lucharan de la misma manera. Pero la humanidad acababa de demostrar que la paz basada en suposiciones compartidas era tan fuerte como esas mismas suposiciones. Mañana, el tribunal anunciaría su decisión. Pero, independientemente de lo que decidieran, la galaxia nunca volvería a ver la guerra de la misma manera. La era de los conflictos predecibles había terminado,